Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Psicología Punk. Comencemos. El autor, Victor Amat, comienza planteando que la psicología tradicional, en muchos casos, se ha convertido en un sistema rígido y dogmático, alejado de las necesidades reales de las personas. En contraste, propone una psicología punk, que se caracteriza por su rebeldía, su enfoque práctico y su rechazo a las etiquetas y las estructuras predefinidas. Esta psicología punk no busca seguir las reglas del establishment, sino que se enfoca en la individualidad, la creatividad y la autenticidad. Además, el autor hace una llamada a la acción, invitando al lector a liberarse de las expectativas sociales y a encontrar su propio camino. Amat enfatiza la importancia de la autogestión emocional y la responsabilidad personal, alejándose de la idea de que los psicólogos o terapeutas tienen todas las respuestas. En su lugar, sugiere que cada persona tiene el poder de transformar su vida si está dispuesta a enfrentarse a sus miedos y a romper con las convenciones. Amat explora la idea de que la psicología tradicional, en muchos casos, ha perdido su conexión con la realidad cotidiana de las personas. Critica la tendencia a medicalizar y patologizar experiencias humanas normales, así como la dependencia excesiva de diagnósticos y etiquetas que, en lugar de empoderar, pueden limitar a las personas. Frente a esto, propone una psicología más humana, práctica y alejada de los dogmas académicos o institucionales. Esta psicología punk se presenta como una herramienta para la liberación personal, un enfoque que prioriza la autenticidad, la creatividad y la capacidad de cada individuo para tomar las riendas de su propia vida. Amat también reflexiona sobre la importancia de cuestionar las normas sociales y culturales que muchas veces nos condicionan sin que nos demos cuenta. Habla de la necesidad de romper con las expectativas impuestas por la familia, la sociedad o incluso por nosotros mismos, para poder vivir de manera más libre y plena. En este sentido, la psicología punk no es solo un método terapéutico, sino una actitud ante la vida, una forma de enfrentarse al mundo con valentía, honestidad y un espíritu crítico. Otro aspecto clave es la idea de que el cambio y el crecimiento personal no son procesos lineales ni cómodos. Amat reconoce que enfrentarse a los propios miedos, inseguridades y patrones negativos puede ser doloroso y desafiante, pero también enfatiza que es en ese proceso donde se encuentra la verdadera transformación. La psicología punk, en este sentido, no promete soluciones mágicas ni atajos, sino que invita a las personas a asumir la responsabilidad de su propio bienestar y a trabajar activamente en su desarrollo personal. El primer capítulo, titulado El pensamiento naif, es una exploración profunda y crítica de cómo las creencias ingenuas, simplistas o poco cuestionadas influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Victor Amat utiliza este capítulo para desmontar la idea de que nuestras percepciones y pensamientos son siempre objetivos o racionales, y para mostrar cómo estos patrones de pensamiento naif pueden limitarnos y generarnos sufrimiento innecesario. A lo largo del capítulo, Amat introduce el concepto de pensamiento naif como una forma de interpretar el mundo de manera superficial, basada en suposiciones no examinadas, creencias heredadas y generalizaciones simplistas. Este tipo de pensamiento, aunque común y en muchos casos inconsciente, puede llevarnos a conclusiones erróneas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. El autor argumenta que gran parte del malestar emocional y psicológico que experimentamos tiene sus raíces en estas formas de pensar poco elaboradas y poco críticas. Uno de los ejes centrales del capítulo es la idea de que el pensamiento naif nos hace vulnerables a la manipulación, tanto externa como interna. Amat señala que, al no cuestionar nuestras creencias y suposiciones, nos volvemos más propensos a aceptar ideas que no nos benefician, a repetir patrones dañinos y a perpetuar ciclos de insatisfacción y frustración. El autor también aborda cómo el pensamiento naif se manifiesta en áreas específicas de la vida, como las relaciones interpersonales, la autoimagen y la toma de decisiones. Por ejemplo, explica cómo las expectativas idealizadas sobre el amor o la amistad pueden llevarnos a decepciones recurrentes, o cómo las creencias limitantes sobre nuestras capacidades pueden impedirnos alcanzar nuestro potencial. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar el pensamiento naif, sino que también ofrece una alternativa, el desarrollo de un pensamiento más crítico, consciente y autónomo. Amat propone que, para liberarnos de las limitaciones del pensamiento naif, es necesario cultivar una actitud de curiosidad y escepticismo saludable, cuestionando nuestras creencias y examinando las evidencias que las sustentan. Este proceso, aunque puede resultar incómodo al principio,
es esencial para alcanzar una mayor claridad mental y emocional. El segundo capítulo, titulado El problema diabólico, profundiza en una de las ideas centrales del libro, la tendencia humana a complicar innecesariamente nuestras vidas y a crear problemas donde no los hay. Víctor Amat utiliza este capítulo para explorar cómo nuestras propias mentes, influenciadas por patrones de pensamiento disfuncionales, emociones no gestionadas y creencias limitantes, pueden convertir situaciones simples en verdaderos laberintos de sufrimiento y confusión. Amat introduce el concepto de problema diabólico como una metáfora para describir aquellos desafíos o dificultades que, en lugar de ser inherentemente complejos, se vuelven abrumadores debido a nuestra forma de abordarlos. A diferencia de los problemas técnicos, que tienen soluciones claras y definidas, los problemas diabólicos son aquellos que se alimentan de nuestra propia inseguridad, miedo o falta de claridad. El autor argumenta que, en muchos casos, no son las circunstancias externas las que nos causan malestar, sino nuestra interpretación de ellas y las estrategias poco efectivas que utilizamos para enfrentarlas. A lo largo del capítulo, Amat analiza cómo ciertos patrones de comportamiento y pensamiento contribuyen a la creación y perpetuación de estos problemas diabólicos. Por ejemplo, habla de la tendencia a sobreanalizar las situaciones, anticipar resultados catastróficos o a buscar soluciones perfectas que, en realidad, no existen. También aborda cómo la evitación, la procrastinación y la negación pueden agravar los problemas, convirtiéndolos en obstáculos aparentemente insuperables. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre el papel de las emociones en la creación de problemas diabólicos. Amat explica cómo emociones como el miedo, la culpa o la ansiedad pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones poco efectivas o a quedarnos paralizados ante los desafíos. Sin embargo, también enfatiza que estas emociones no son enemigas, sino señales que nos invitan a prestar atención y a actuar de manera más consciente. El autor no se limita a describir el problema, sino que también ofrece herramientas y estrategias para abordarlo. Propone que, para desactivar los problemas diabólicos, es necesario adoptar una mentalidad más pragmática y menos perfeccionista. Esto implica aprender a aceptar la incertidumbre, a tomar decisiones con la información disponible y a actuar a pesar del miedo o la duda. Amat también destaca la importancia de simplificar, es decir, de reducir los problemas a sus componentes básicos y abordarlos de manera gradual, en lugar de intentar resolver todo de una vez. El tercer capítulo, titulado Los marcianos están aquí, es una metáfora provocativa y llena de significado que Víctor Amat utiliza para explorar cómo las influencias externas, especialmente aquellas que no percibimos de manera consciente, moldean nuestra forma de pensar, sentir y actuar. El título del capítulo hace referencia a la idea de que, al igual que los marcianos en una película de ciencia ficción, muchas de estas influencias operan de manera invisible, infiltrándose en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que gran parte de nuestro malestar emocional y psicológico no surge únicamente de nuestras propias decisiones o circunstancias personales, sino que está influenciado por fuerzas externas que a menudo pasan desapercibidas. Estas fuerzas pueden ser culturales, sociales, familiares o incluso mediáticas, y actúan como marcianos que, sin que nos demos cuenta, condicionan nuestras creencias, expectativas y comportamientos. El autor analiza cómo estas influencias externas pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y llevarnos a adoptar patrones de pensamiento y comportamiento que no son auténticos ni beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, habla de cómo los mensajes publicitarios, las redes sociales y los estereotipos culturales pueden crear expectativas irreales sobre el éxito, la felicidad o las relaciones, generando insatisfacción y frustración cuando no logramos cumplir con esos estándares. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo estas influencias externas pueden infiltrarse en nuestra identidad y hacernos perder de vista quiénes somos realmente. Amat argumenta que, al internalizar mensajes y valores que no nos pertenecen, corremos el riesgo de vivir una vida que no es auténtica, sino que está guiada por las expectativas y deseos de otros. Esto puede llevarnos a sentirnos desconectados de nosotros mismos y a experimentar una sensación de vacío o falta de propósito. Sin embargo, el capítulo no se limita a describir el problema, sino que también ofrece herramientas para liberarnos de estas influencias invisibles. Amat propone que el primer paso es tomar conciencia de cómo estas fuerzas externas están operando en nuestra vida. Esto implica cuestionar las creencias y valores que damos por sentado,
examinar de dónde vienen y preguntarnos si realmente resuenan con nuestra propia experiencia y deseo. El autor también enfatiza la importancia de cultivar una mentalidad crítica y autónoma, que nos permita discernir entre lo que es auténticamente nuestro y lo que hemos internalizado de manera inconsciente. Esto no significa rechazar todas las influencias externas, sino aprender a filtrarlas y elegir conscientemente cuáles queremos incorporar a nuestra vida. El cuarto capítulo, titulado ¿Eres un iPhone?, es una reflexión crítica y provocativa sobre cómo la sociedad contemporánea nos condiciona a tratar nuestra identidad y nuestra vida como si fueran productos que deben ser constantemente actualizados, optimizados y validados por otros. Víctor Amat utiliza la metáfora del iPhone, un dispositivo que se renueva cada año con nuevas funciones y mejoras, para explorar cómo esta mentalidad de actualización permanente puede afectar nuestra autoestima, nuestra satisfacción personal y nuestra capacidad para vivir de manera auténtica. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que, en un mundo dominado por el consumismo y la cultura de la imagen, muchas personas han internalizado la creencia de que deben ser mejores versiones de sí mismas para ser valoradas y aceptadas. Esta presión por estar siempre actualizados, tanto en lo físico como en lo emocional, intelectual o social, puede llevarnos a una búsqueda constante de perfección que, lejos de hacernos felices, nos genera ansiedad, insatisfacción y una sensación de nunca ser suficientes. El autor analiza cómo esta mentalidad se manifiesta en diferentes áreas de la vida, como las redes sociales, donde la comparación con los demás y la búsqueda de likes y validación externa pueden convertirse en una obsesión. También habla de cómo esta dinámica afecta nuestras relaciones personales, donde a menudo nos esforzamos por cumplir con las expectativas de los demás en lugar de ser fieles a nosotros mismos. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo esta mentalidad de actualización permanente puede distorsionar nuestra percepción de la felicidad y el éxito. Amat argumenta que, al tratar nuestra vida como un producto que debe ser constantemente mejorado, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente nos importa y lo que nos hace sentir plenos. En lugar de disfrutar del presente y aceptarnos tal como somos, nos enfocamos en metas futuras y en la idea de que seremos felices solo cuando alcancemos cierto nivel de perfección. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar esta mentalidad, sino que también ofrece una alternativa. Amat propone que, para liberarnos de esta presión constante, es necesario cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a nuestra vida. En lugar de tratar nuestra identidad como un producto que debe ser actualizado, podemos aprender a valorarnos por lo que somos, con nuestras imperfecciones y limitaciones. Esto implica cultivar la autocompasión, la aceptación y la gratitud por lo que ya tenemos. El autor también enfatiza la importancia de desconectar de las fuentes externas de validación, como las redes sociales o las opiniones de los demás, y reconectar con nuestras propias necesidades y deseos. Esto no significa rechazar el crecimiento personal, sino abordarlo desde un lugar de autenticidad y no desde la presión social. El quinto capítulo, titulado El miedo y la mierda de la evitación, es una exploración profunda y descarnada de cómo el miedo y la tendencia a evitar lo que nos asusta pueden convertirse en obstáculos poderosos para nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. Víctor Amat utiliza un lenguaje directo y provocativo para abordar un tema universal, como nuestras respuestas al miedo, especialmente la evitación, pueden perpetuarnos en estados de insatisfacción, ansiedad y estancamiento. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que el miedo, aunque es una emoción natural y necesaria para la supervivencia, puede volverse disfuncional cuando lo permitimos que domine nuestras decisiones y acciones. El autor argumenta que, en lugar de enfrentar nuestros miedos, muchas veces optamos por evitarlos, ya sea distrayéndonos, postergando decisiones o refugiándonos en zonas de confort que, aunque nos hacen sentir seguros a corto plazo, nos impiden avanzar y crecer. El título del capítulo, con su lenguaje crudo y directo, refleja la actitud punk que caracteriza el libro. No hay rodeos ni eufemismos a la hora de hablar de cómo la evitación puede convertirse en una mierda que ensucia nuestra vida y nos impide vivir de manera plena. Amat no solo describe el problema, sino que también invita al lector a reflexionar sobre cómo la evitación se manifiesta en su propia vida, ya sea en forma de procrastinación, dependencia emocional, adicciones o cualquier otro mecanismo que utilicemos para escapar del miedo. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo la evitación no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Amat explica que, al evitar lo que nos asusta,
le damos más poder al miedo, permitiendo que crezca y se convierta en un obstáculo aún mayor. Esto crea un círculo vicioso en el que el miedo genera más evitación, y la evitación genera más miedo, dejándonos atrapados en un estado de parálisis e insatisfacción. Sin embargo, el capítulo no se limita a describir el problema, sino que también ofrece herramientas y estrategias para romper este ciclo. Ahmad propone que, para liberarnos del miedo y la evitación, es necesario adoptar una actitud de valentía y compromiso con nosotros mismos. Esto implica enfrentar nuestros miedos de manera gradual, aceptando que el malestar y la incomodidad son parte del proceso de crecimiento. El autor también enfatiza la importancia de cambiar nuestra relación con el miedo, viéndolo no como un enemigo, sino como una señal que nos invita a prestar atención y a actuar. En lugar de intentar eliminar el miedo, podemos aprender a convivir con él y a utilizarlo como una herramienta para identificar lo que realmente nos importa y lo que queremos cambiar en nuestra vida. El sexto capítulo, titulado Malditos Mongers, es una reflexión crítica y provocativa sobre cómo las relaciones tóxicas y las dinámicas disfuncionales pueden afectar nuestra vida emocional y mental. Víctor Ahmad utiliza un lenguaje directo y descarnado para abordar un tema que, aunque incómodo, es fundamental para entender muchos de los patrones que nos impiden vivir de manera plena y auténtica. El término monger, coloquial y desafiante, se refiere a aquellas personas que, de manera consciente o inconsciente, nos arrastran a dinámicas dañinas, ya sea por su toxicidad, su manipulación o su incapacidad para establecer relaciones sanas. A lo largo del capítulo, Ahmad explora cómo estas relaciones tóxicas pueden manifestarse en diferentes contextos, ya sea en el ámbito familiar, de pareja, de amistad o incluso laboral. El autor argumenta que, en muchas ocasiones, nos enredamos en estas dinámicas por miedo a la soledad, por necesidad de validación o por patrones aprendidos que nos llevan a repetir situaciones dañinas. Estas relaciones, lejos de aportarnos algo positivo, nos desgastan emocionalmente y nos impiden avanzar en nuestro propio crecimiento personal. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo, en ocasiones, nosotros mismos podemos ser cómplices de estas dinámicas tóxicas. Ahmad señala que, al no establecer límites claros o al priorizar las necesidades de los demás sobre las propias, permitimos que estas relaciones se perpetúen. El autor utiliza ejemplos cotidianos y un lenguaje cercano para ilustrar cómo estas dinámicas pueden manifestarse, desde la dependencia emocional hasta la manipulación o el abuso psicológico. Sin embargo, el capítulo no se limita a describir el problema, sino que también ofrece herramientas y estrategias para romper con estas dinámicas dañinas. Ahmad propone que, para liberarnos de las relaciones tóxicas, es necesario desarrollar una mayor conciencia de nuestras propias necesidades y límites. Esto implica aprender a decir no, a establecer límites claros y a priorizar nuestro bienestar emocional por encima de la necesidad de agradar o complacer a los demás. El autor también enfatiza la importancia de tomar responsabilidad por nuestras propias decisiones y acciones. En lugar de culpar a los mongers por nuestras desgracias, Ahmad nos invita a reflexionar sobre cómo hemos permitido que estas personas ocupen un lugar en nuestra vida y qué podemos hacer para cambiar esta situación. Esto no significa que debamos justificar el comportamiento tóxico de los demás, sino que debemos reconocer nuestro propio poder para elegir con quién nos relacionamos y cómo lo hacemos. El séptimo capítulo, titulado Hazlo todo y muere, es una crítica mordaz y reflexiva sobre la cultura de la productividad extrema y la obsesión por hacerlo todo, que caracteriza a la sociedad contemporánea. Víctor Ahmad utiliza este capítulo para explorar cómo la presión por ser siempre productivos, eficientes y multitarea puede llevarnos a un estado de agotamiento crónico, insatisfacción y pérdida de sentido en la vida. El título del capítulo, con su tono provocativo y desafiante, encapsula la idea de que intentar abarcarlo todo puede terminar consumiéndonos por completo. A lo largo del capítulo, Ahmad analiza cómo esta mentalidad de hazlo todo se ha convertido en una norma social, alimentada por factores como el capitalismo, las redes sociales y la cultura del éxito inmediato. El autor argumenta que, en lugar de llevarnos a una vida más plena y satisfactoria, esta obsesión por la productividad nos desconecta de nuestras necesidades reales y nos sumerge en un ciclo interminable de estrés y ansiedad. La idea de que debemos ser siempre productivos, aprovechar cada minuto y alcanzar múltiples metas simultáneamente se presenta como una trampa que nos impide disfrutar del presente y conectar con lo que realmente nos importa. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo esta mentalidad afecta nuestra salud mental y emocional.
Amat describe cómo la presión por hacerlo todo puede llevarnos a experimentar una sensación de vacío existencial y la pérdida de interés en actividades que antes nos resultaban placenteras. Además, el autor señala que, al priorizar la productividad sobre el bienestar, corremos el riesgo de descuidar nuestras relaciones personales, nuestra salud física y nuestro desarrollo emocional. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar la cultura de la productividad extrema, sino que también ofrece una alternativa. Amat propone que, para liberarnos de esta presión, es necesario cambiar nuestra forma de entender el éxito y la realización personal. En lugar de medir nuestro valor por la cantidad de tareas que completamos o los logros que acumulamos, podemos aprender a valorar la calidad de nuestras experiencias y la conexión con nosotros mismos y con los demás. El autor también enfatiza la importancia de establecer prioridades claras y aprender a decir no a aquellas demandas que no están alineadas con nuestros valores y necesidades reales. Esto implica reconocer que no podemos hacerlo todo y que está bien dejar espacio para el descanso, la reflexión y el disfrute. Amat nos invita a adoptar una mentalidad más consciente y menos obsesiva, donde la productividad no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para vivir una vida más plena y significativa. El octavo capítulo, titulado Flowjera, es una exploración profunda y práctica del concepto de flow y cómo éste puede convertirse en una herramienta poderosa para vivir una vida más plena, auténtica y satisfactoria. Víctor Amat utiliza este capítulo para presentar una visión alternativa del flow, alejada de las interpretaciones más idealizadas o superficiales, y enfocada en cómo podemos integrar este estado en nuestra vida cotidiana de manera realista y accesible. El término flowjera, con su tono desenfadado y cercano, refleja la actitud punk del libro. No se trata de alcanzar un estado místico o inalcanzable, sino de encontrar la fluidez en lo cotidiano, incluso en medio del caos y la imperfección. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que el flow no es algo reservado para atletas de élite, artistas geniales o personas excepcionales, sino un estado al que todos podemos acceder si aprendemos a conectar con nuestras pasiones, habilidades y momentos presentes. El autor define el flow como ese estado en el que estamos completamente inmersos en una actividad, sintiendo que el tiempo pasa volando y experimentando una sensación de plenitud y satisfacción. Sin embargo, a diferencia de otras aproximaciones al tema, Amat no idealiza este estado, sino que lo presenta como algo alcanzable incluso en las pequeñas cosas de la vida. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo el flow puede ayudarnos a superar algunos de los problemas psicológicos y emocionales que se han abordado en capítulos anteriores, como el miedo, la evitación o la obsesión por la productividad. Amat argumenta que, al entrar en un estado de flow, nos desconectamos de las preocupaciones externas y de la autocrítica, permitiéndonos experimentar una sensación de libertad y autenticidad. Este estado no solo nos hace sentir bien en el momento, sino que también puede ser una fuente de motivación y crecimiento personal. El autor también aborda los obstáculos que nos impiden experimentar el flow, como la distracción constante, la presión por alcanzar resultados o la falta de conexión con nuestras propias pasiones y habilidades. Amat señala que, en un mundo hiperconectado y lleno de estímulos, es fácil perdernos en la superficialidad y desconectar de aquello que realmente nos hace sentir vivos. Sin embargo, propone que, al cultivar la atención plena y la autenticidad, podemos crear las condiciones necesarias para entrar en flow, incluso en actividades aparentemente mundanas. A lo largo del capítulo, Amat ofrece estrategias prácticas para integrar el flow en nuestra vida cotidiana. Estas incluyen identificar actividades que nos apasionen, establecer metas claras pero flexibles, y aprender a disfrutar del proceso en lugar de obsesionarnos con los resultados. El autor también enfatiza la importancia de aceptar la imperfección y el caos como parte natural de la vida, en lugar de buscar un estado de flow idealizado o libre de obstáculos. El noveno capítulo, titulado Entenderse es una casualidad, es una reflexión profunda y desafiante sobre la complejidad de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Víctor Amat utiliza este capítulo para explorar cómo la búsqueda de autocomprensión y la conexión con los otros están llenas de incertidumbre, contradicciones y momentos de claridad que a menudo parecen casuales. El título del capítulo refleja la idea de que el entendimiento no es algo que se pueda forzar o controlar, sino que surge de manera espontánea y, a veces, inesperada. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que, en un mundo lleno de información y herramientas para el autoconocimiento, muchas veces nos obsesionamos con la idea de entendernos completamente.
Sin embargo, el autor argumenta que esta búsqueda puede volverse contraproducente si se convierte en una meta rígida o en una fuente de frustración. Ahmad señala que la mente humana es demasiado compleja y cambiante como para ser completamente comprendida, y que en lugar de buscar respuestas definitivas, podemos aprender a convivir con la incertidumbre y a valorar los momentos de claridad cuando aparecen. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo nuestras expectativas de autocomprensión y conexión con los demás pueden generar frustración y desilusión. Ahmad explica que, al idealizar el entendimiento, tanto de nosotros mismos como de los otros, corremos el riesgo de perdernos en interpretaciones simplistas o en la búsqueda de respuestas que no existen. El autor utiliza ejemplos cotidianos para ilustrar cómo nuestras relaciones y nuestra autoimagen están llenas de matices y contradicciones que no siempre pueden ser explicados o resueltos. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar la obsesión por el entendimiento, sino que también ofrece una alternativa más flexible y realista. Ahmad propone que, en lugar de buscar respuestas definitivas, podemos aprender a vivir con las preguntas y a valorar los momentos de conexión y claridad cuando surgen de manera espontánea. Esto implica aceptar que el entendimiento no es un destino final, sino un proceso continuo y lleno de altibajos. El autor también enfatiza la importancia de la autenticidad y la honestidad en este proceso. En lugar de intentar encajar en moldes preestablecidos o de forzar conexiones que no son genuinas, podemos aprender a ser fieles a nosotros mismos y a aceptar que no siempre vamos a entender o ser entendidos. Ahmad nos invita a abrazar la imperfección y la incertidumbre como parte natural de la vida y las relaciones. El 10º capítulo, titulado La vida es un 7, es una reflexión provocativa y liberadora sobre cómo nuestras expectativas irreales sobre la felicidad y la perfección pueden llevarnos a la insatisfacción crónica. Victor Ahmad utiliza este capítulo para desafiar la idea de que la vida debe ser perfecta o excepcional para ser valiosa, y propone una visión más realista y equilibrada de la existencia. El título del capítulo, con su tono desenfadado y directo, refleja la idea de que la vida no es un 10 ni un 0, sino un 7, un término medio que acepta lo bueno, lo malo y lo ordinario como parte de la experiencia humana. A lo largo del capítulo, Ahmad desarrolla la idea de que, en un mundo obsesionado con la búsqueda de la felicidad absoluta y la perfección, muchas personas se sienten constantemente insatisfechas porque sus vidas no cumplen con esas expectativas irreales. El autor argumenta que esta obsesión por alcanzar un estado de felicidad permanente o una vida perfecta nos impide apreciar los pequeños momentos de satisfacción y conexión que ya están presentes en nuestro día a día. En lugar de buscar un 10 inalcanzable, Ahmad nos invita a aceptar que la vida es un 7, una mezcla de altibajos, logros y fracasos, momentos de alegría y de dolor. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo nuestras expectativas irreales pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Ahmad explica que, al idealizar la felicidad y la perfección, nos volvemos más propensos a compararnos con los demás, a sentir envidia y a menospreciar lo que ya tenemos. El autor utiliza ejemplos cotidianos para ilustrar cómo esta mentalidad puede llevarnos a una búsqueda interminable de algo que, en realidad, nunca llega, dejándonos atrapados en un ciclo de insatisfacción y frustración. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar la obsesión por la perfección, sino que también ofrece una alternativa más saludable y realista. Ahmad propone que, para liberarnos de esta presión, es necesario cambiar nuestra forma de entender la felicidad y el éxito. En lugar de buscar un estado de felicidad permanente o una vida perfecta, podemos aprender a valorar los pequeños momentos de satisfacción y conexión que ya están presentes en nuestra vida. Esto implica cultivar la gratitud, la aceptación y la capacidad de disfrutar de lo ordinario. El autor también enfatiza la importancia de aceptar la imperfección como parte natural de la vida. Ahmad nos invita a dejar de luchar contra lo que no podemos controlar y a aprender a convivir con la incertidumbre y el caos. En lugar de ver los fracasos y las dificultades como algo negativo, podemos aprender a verlos como oportunidades para crecer y para conectar con nuestra propia humanidad. El 11º capítulo, titulado La trilogía de la sobreimplicación, es una exploración profunda y crítica de cómo la tendencia a involucrarnos excesivamente en los problemas de los demás, en nuestras propias preocupaciones o en situaciones que escapan a nuestro control, puede generarnos un desgaste emocional y mental significativo. Victor Ahmad utiliza este capítulo para analizar 3 formas principales de sobreimplicación que, aunque pueden parecer nobles o necesarias en un principio,
terminan siendo contraproducentes para nuestro bienestar y nuestra capacidad de vivir de manera auténtica y equilibrada. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que la sobreimplicación es una respuesta común a las demandas del mundo moderno, donde la conexión constante y la presión por ser útil o responsable nos llevan a asumir roles que no nos corresponden. El autor identifica 3 tipos de sobreimplicación que conforman esta trilogía: la sobreimplicación en los problemas de los demás, la sobreimplicación en nuestras propias preocupaciones y la sobreimplicación en situaciones que no podemos controlar. Cada una de estas formas tiene sus propias dinámicas y consecuencias, pero todas comparten el hecho de que nos alejan de nuestra propia vida y nos sumergen en un estado de agotamiento y desequilibrio. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo la sobreimplicación en los problemas de los demás puede convertirse en una forma de evadir nuestras propias responsabilidades y necesidades. Amat explica que, al centrarnos en resolver los problemas de los otros, muchas veces lo hacemos para sentirnos útiles o para evitar enfrentarnos a nuestros propios desafíos. Sin embargo, esta actitud no solo nos desgasta emocionalmente, sino que también puede generar dependencia en las personas a las que intentamos ayudar, impidiéndoles desarrollar sus propias capacidades para enfrentar sus dificultades. En cuanto a la sobreimplicación en nuestras propias preocupaciones, Amat analiza cómo la obsesión por controlar cada aspecto de nuestra vida puede llevarnos a un estado de ansiedad y parálisis. El autor argumenta que, al intentar anticipar y resolver todos los posibles problemas, terminamos viviendo en un estado de alerta constante que nos impide disfrutar del presente y conectar con lo que realmente nos importa. Esta forma de sobreimplicación nos desconecta de nuestra capacidad de fluir y aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida. Finalmente, la sobreimplicación en situaciones que no podemos controlar se presenta como una fuente de frustración y desgaste innecesario. Amat señala que, al intentar cambiar o influir en circunstancias que escapan a nuestro alcance, como el comportamiento de los demás o eventos externos, terminamos sintiéndonos impotentes y agotados. El autor propone que, en lugar de invertir energía en lo que no podemos controlar, es más saludable enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos y aprender a soltar lo que no depende de nosotros. Sin embargo, el capítulo no se limita a describir el problema, sino que también ofrece herramientas y estrategias para liberarnos de la sobreimplicación. Amat propone que, para encontrar un equilibrio, es necesario aprender a establecer límites claros, tanto con los demás como con nosotros mismos. Esto implica reconocer que no somos responsables de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que está bien priorizar nuestro bienestar emocional. El 12º capítulo, titulado «Compañeros o amigos?», es una reflexión profunda y crítica sobre la naturaleza de las relaciones humanas y cómo distinguir entre aquellas conexiones que son auténticas y significativas, y aquellas que son superficiales o utilitarias. Victor Amat utiliza este capítulo para explorar cómo nuestras expectativas, necesidades y dinámicas sociales influyen en la forma en que nos relacionamos con los demás, y cómo estas relaciones pueden afectar nuestro bienestar emocional y mental. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que no todas las relaciones son iguales, y que es fundamental aprender a diferenciar entre los compañeros y los amigos. Los compañeros son aquellas personas con las que compartimos espacios, intereses o actividades específicas, pero con las que no necesariamente tenemos una conexión profunda o auténtica. Los amigos, por otro lado, son aquellas personas con las que compartimos una relación basada en la confianza, el apoyo mutuo y la comprensión genuina. El autor argumenta que, en un mundo donde las redes sociales y la conectividad constante pueden crear la ilusión de tener muchas relaciones, es fácil confundir la cantidad con la calidad, y terminar rodeados de compañeros pero carentes de amigos verdaderos. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo nuestras expectativas y necesidades influyen en la forma en que construimos y mantenemos nuestras relaciones. Amat explica que, en muchos casos, buscamos compañeros en lugar de amigos porque nos sentimos presionados por la necesidad de pertenencia o por el miedo a la soledad. Sin embargo, estas relaciones superficiales, aunque pueden proporcionar una sensación temporal de conexión, no satisfacen nuestras necesidades emocionales más profundas y pueden dejarnos sintiéndonos vacíos o incomprendidos. El autor también aborda cómo las dinámicas sociales y culturales pueden dificultar la formación de amistades auténticas. En un mundo donde la imagen y la apariencia tienen un peso significativo,
Muchas relaciones se basan en intereses superficiales o en la búsqueda de beneficios mutuos, en lugar de en la conexión emocional y la autenticidad. Amat señala que, para construir amistades verdaderas, es necesario salir de estas dinámicas y aprender a relacionarnos desde la vulnerabilidad y la honestidad. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar las relaciones superficiales, sino que también ofrece herramientas y estrategias para construir y mantener amistades auténticas. Amat propone que, para diferenciar entre compañeros y amigos, es necesario prestar atención a la calidad de las interacciones y a la presencia de elementos como la confianza, el apoyo mutuo y la capacidad de ser uno mismo sin miedo al juicio. El autor también enfatiza la importancia de invertir tiempo y energía en aquellas relaciones que nos aportan valor y bienestar, en lugar de dispersarnos en conexiones superficiales. El 13º capítulo, titulado Lo normal es fracasar, es una reflexión provocativa y liberadora sobre cómo nuestra percepción del fracaso influye en nuestra forma de vivir, tomar decisiones y enfrentar los desafíos de la vida. Víctor Amat utiliza este capítulo para desafiar la idea de que el fracaso es algo negativo o anormal, y propone una visión más realista y constructiva de este concepto. El título del capítulo, con su tono directo y desafiante, refleja la idea de que el fracaso no es una excepción, sino una parte natural e inevitable de la experiencia humana. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que, en una sociedad obsesionada con el éxito y la perfección, el fracaso se ha convertido en un tabú. Muchas personas viven con miedo a equivocarse, a no cumplir con las expectativas propias o ajenas, y a ser juzgadas por sus errores. Sin embargo, el autor argumenta que esta actitud hacia el fracaso es contraproducente, ya que nos impide tomar riesgos, aprender de nuestras experiencias y crecer como personas. En lugar de ver el fracaso como algo que debe evitarse a toda costa, Amat nos invita a aceptarlo como una parte natural del proceso de aprendizaje y desarrollo. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo nuestra relación con el fracaso está influenciada por factores culturales, sociales y personales. Amat explica que, desde una edad temprana, se nos enseña a asociar el fracaso con la debilidad, la incompetencia o el deshonor. Esta mentalidad nos lleva a desarrollar un miedo irracional a equivocarnos, lo que a su vez nos paraliza y nos impide explorar nuevas oportunidades o perseguir nuestros sueños. El autor utiliza ejemplos cotidianos para ilustrar cómo este miedo al fracaso puede manifestarse en diferentes áreas de la vida, desde el ámbito laboral hasta las relaciones personales. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar la estigmatización del fracaso, sino que también ofrece una perspectiva más saludable y constructiva. Amat propone que, para liberarnos del miedo a fracasar, es necesario cambiar nuestra forma de entender este concepto. En lugar de ver el fracaso como un enemigo, podemos aprender a verlo como un maestro que nos ofrece lecciones valiosas y nos ayuda a crecer. El autor enfatiza que muchos de los mayores logros de la humanidad han sido posibles gracias a personas que no tuvieron miedo de fracasar y que supieron aprender de sus errores. El autor también aborda la importancia de la resiliencia y la autocompasión en este proceso. Amat señala que, en lugar de castigarnos o desanimarnos cuando fracasamos, podemos aprender a tratarnos con amabilidad y a reconocer que el fracaso no define nuestro valor como personas. Esto implica desarrollar una mentalidad más flexible y menos perfeccionista, donde el error sea visto como una oportunidad para mejorar y no como una razón para rendirse. El 14º capítulo, titulado Reinventa y revienta, es una llamada a la acción para romper con las estructuras rígidas, las expectativas sociales y las limitaciones autoimpuestas que nos impiden vivir de manera auténtica y plena. Víctor Amat utiliza este capítulo para explorar cómo la reinvención personal no es solo un acto de cambio, sino también un proceso de liberación y autodestrucción de aquello que ya no nos sirve. El título del capítulo, con su tono provocativo y desafiante, refleja la idea de que, para reinventarnos, a veces es necesario reventar las viejas versiones de nosotros mismos y las creencias que nos mantienen atrapados. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que la reinvención no es un proceso cómodo ni lineal, sino que implica enfrentarse a la incertidumbre, al miedo y, en muchos casos, a la resistencia de los demás. El autor argumenta que, en un mundo que valora la estabilidad y la predictibilidad, decidir reinventarse puede ser visto como un acto de rebeldía. Sin embargo, esta rebeldía es necesaria para escapar de las jaulas invisibles que nos imponen las expectativas sociales, los roles preestablecidos y las creencias limitantes.
Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo la reinvención no solo implica construir algo nuevo, sino también destruir lo viejo. Amat utiliza la metáfora de reventar para describir este proceso de romper con las estructuras, hábitos y relaciones que ya no nos representan o nos limitan. El autor explica que, aunque este proceso puede ser doloroso y desafiante, es necesario para liberarnos de las ataduras que nos impiden crecer y vivir de manera auténtica. El autor también aborda cómo la reinvención no es un evento único, sino un proceso continuo que puede ocurrir en diferentes momentos de la vida. Amat señala que, en lugar de ver la reinvención como algo excepcional o reservado para momentos de crisis, podemos aprender a integrarla como una parte natural de nuestro desarrollo personal. Esto implica cultivar una mentalidad flexible y abierta al cambio, donde la incertidumbre y el caos no sean vistos como enemigos, sino como oportunidades para explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, el capítulo no se limita a describir el proceso de reinvención, sino que también ofrece herramientas y estrategias para llevarlo a cabo. Amat propone que, para reinventarnos, es necesario conectarnos con nuestros deseos y valores más auténticos, incluso si estos van en contra de las expectativas sociales o familiares. El autor también enfatiza la importancia de tomar acción, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o cuando el camino no está claro. El 15º capítulo, titulado Sin perdón, es una exploración profunda y provocativa sobre el concepto del perdón y cómo este puede ser tanto una herramienta de liberación como una forma de perpetuación de dinámicas dañinas. Victor Amat utiliza este capítulo para cuestionar la idea tradicional del perdón como un acto obligatorio o necesario para sanar, y propone una visión más crítica y personalizada de este proceso. El título del capítulo, con su tono directo y desafiante, refleja la idea de que el perdón no siempre es la respuesta, y que en algunos casos, es posible avanzar sin perdonar. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que el perdón ha sido idealizado en muchas culturas y tradiciones como un paso esencial para la sanación emocional. Sin embargo, el autor argumenta que esta visión puede ser simplista y, en algunos casos, contraproducente. Amat señala que, al imponer el perdón como una obligación, se corre el riesgo de invalidar las emociones de la persona que ha sido dañada y de perpetuar dinámicas de injusticia o abuso. En lugar de asumir que el perdón es siempre la solución, el autor propone que cada persona debe decidir si perdonar o no, basándose en sus propias necesidades y circunstancias. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo el perdón puede convertirse en una forma de autoengaño o de negación del daño sufrido. Amat explica que, en algunos casos, las personas perdonan porque sienten presión social, porque quieren evitar conflictos o porque creen que es lo correcto. Sin embargo, este tipo de perdón no auténtico puede impedir que la persona procese sus emociones y enfrente la realidad de lo ocurrido. El autor utiliza ejemplos cotidianos para ilustrar cómo el perdón prematuro o forzado puede ser más dañino que liberador. El autor también aborda la idea de que es posible avanzar y sanar sin perdonar. Amat argumenta que, en lugar de enfocarse en perdonar, algunas personas pueden encontrar mayor liberación al aceptar lo ocurrido, establecer límites claros y enfocarse en su propio bienestar. Esto no significa quedarse atrapado en el resentimiento o el odio, sino reconocer que el perdón no es la única vía para la sanación emocional. El autor enfatiza que cada persona tiene derecho a decidir cómo manejar sus propias heridas y que no hay una fórmula única para sanar. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar el perdón, sino que también ofrece una visión más matizada y personalizada de este proceso. Amat propone que, cuando el perdón surge de manera auténtica y voluntaria, puede ser una herramienta poderosa para liberarse del peso del resentimiento y avanzar hacia una vida más plena. Sin embargo, este perdón debe ser un proceso interno y personal, no una imposición externa. El 16º capítulo, titulado Manual Perfecto y Ayudador Tóxico, es una crítica mordaz y reflexiva sobre cómo la búsqueda de la perfección y la tendencia a ayudar de manera excesiva pueden convertirse en obstáculos para nuestro bienestar emocional y mental. Victor Amat utiliza este capítulo para explorar cómo estas dos dinámicas, aparentemente positivas, pueden volverse disfuncionales y dañinas cuando se llevan al extremo. El título del capítulo, con su tono irónico y desafiante, refleja la idea de que tanto el perfeccionismo como el deseo de ayudar pueden ser formas de evadir nuestras propias necesidades y responsabilidades. A lo largo del capítulo, Amat desarrolla la idea de que el manual perfecto representa esa obsesión por hacer todo de manera impecable,
siguiendo reglas y estándares irreales que nos imponemos a nosotros mismos o que nos son impuestos por la sociedad. El autor argumenta que esta búsqueda de la perfección no solo es inalcanzable, sino que también nos genera una presión constante que puede llevarnos al agotamiento, la frustración y la insatisfacción. Amat señala que, al intentar cumplir con este manual perfecto, muchas veces perdemos de vista lo que realmente nos importa y nos desconectamos de nuestra autenticidad. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo el perfeccionismo puede ser una forma de evadir el miedo al fracaso o al juicio de los demás. Amat explica que, al intentar hacer todo perfecto, muchas personas buscan controlar lo incontrolable y evitar la vulnerabilidad que implica cometer errores. Sin embargo, esta actitud no solo nos impide disfrutar del proceso, sino que también nos aleja de la posibilidad de aprender y crecer a través de la experiencia. Por otro lado, el autor aborda la figura del ayudador tóxico, es decir, aquella persona que se involucra excesivamente en los problemas de los demás, a menudo descuidando sus propias necesidades y límites. Amat argumenta que, aunque el deseo de ayudar puede ser noble, cuando se convierte en una obsesión o en una forma de validación personal, puede volverse disfuncional. El ayudador tóxico no solo se desgasta emocionalmente, sino que también puede generar dependencia en las personas a las que intenta ayudar, impidiéndoles desarrollar sus propias capacidades para enfrentar sus dificultades. Sin embargo, el capítulo no se limita a criticar estas dinámicas, sino que también ofrece herramientas y estrategias para liberarnos de ellas. Amat propone que, para dejar de perseguir el manual perfecto, es necesario aprender a aceptar la imperfección y a valorar el proceso por encima del resultado. Esto implica cultivar la autocompasión y la flexibilidad, y reconocer que los errores son una parte natural del aprendizaje y el crecimiento. En cuanto al ayudador tóxico, el autor enfatiza la importancia de establecer límites claros y aprender a priorizar nuestras propias necesidades. Amat nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones para ayudar y a asegurarnos de que no estamos descuidando nuestro propio bienestar en el proceso. Esto no significa dejar de ser solidarios, sino aprender a ayudar de manera saludable y equilibrada. El 17º y último capítulo, titulado El final, sirve como una conclusión reflexiva y provocativa que resume los temas centrales del libro y ofrece una visión final sobre cómo aplicar los principios de la psicología punk en la vida cotidiana. Victor Amat utiliza este capítulo no solo para cerrar las ideas expuestas a lo largo del libro, sino también para desafiar al lector a llevar estas enseñanzas más allá de la lectura, convirtiéndolas en acciones concretas y en una forma de vida. A lo largo del capítulo, Amat retoma la esencia de la psicología punk, que se caracteriza por su enfoque rebelde, auténtico y práctico. El autor enfatiza que la psicología punk no es una teoría abstracta, sino una actitud ante la vida que nos invita a cuestionar las normas establecidas, a romper con las expectativas sociales y a vivir de manera más libre y consciente. Este capítulo no es un cierre convencional, sino una llamada a la acción, una invitación a seguir explorando, desaprendiendo y reinventándose. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la reflexión sobre cómo la vida no tiene un final en el sentido tradicional, sino que es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación. Amat argumenta que, en lugar de buscar respuestas definitivas o soluciones mágicas, podemos aprender a convivir con la incertidumbre y a encontrar significado en el proceso mismo de vivir. El autor nos invita a dejar de lado la obsesión por los resultados y a enfocarnos en el presente, en lo que podemos hacer aquí y ahora para vivir de manera más auténtica y plena. El autor también aborda la importancia de la responsabilidad personal en este proceso. Amat señala que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder a ello. Esta idea refuerza uno de los principios centrales de la psicología punk, que la verdadera libertad comienza con la toma de conciencia y la elección consciente. En lugar de culpar a los demás o a las circunstancias por nuestros problemas, podemos aprender a tomar las riendas de nuestra propia vida y a actuar de manera alineada con nuestros valores y necesidades. Sin embargo, el capítulo no se limita a una reflexión filosófica, sino que también ofrece una visión práctica sobre cómo llevar estos principios a la acción. Amat nos invita a identificar las áreas de nuestra vida donde nos sentimos atrapados o insatisfechos y a tomar medidas concretas para cambiar lo que no nos sirve. Esto puede implicar establecer límites, soltar relaciones tóxicas, enfrentar miedos o simplemente permitirnos ser imperfectos. El autor enfatiza que no hay una fórmula única para vivir de manera punk,
sino que cada persona debe encontrar su propio camino, basándose en su autenticidad y en su capacidad para cuestionar lo establecido. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.